otro día Oscar Groba, charlando por teléfono, me confirmó que este grupo se está alineando y se está encolumnando para hacer pesar sus deseos en la discusión del presupuesto. Yo no sé si es solamente sus deseos en el tema del presupuesto. Lo que sí vuelvo a insistir, este grupo, como cualquier otro, no puede salirse de lo que es el programa del Frente Amplio. Y dentro del programa tenemos responsabilidades, lo digo desde el ámbito de la educación, el cumplir con el 6% del Producto Bruto Interno de la educación, que para algunos quizás estuvo en duda en su momento. Está bien, pero ¿van a hacer pesar esa fuerte bancada que tienen en diputados y en senadores para que de repente se cumpla con los objetivos de ustedes? Porque está claro que no todo el Frente Amplio tiene la misma línea económica ni el mismo objetivo en cuanto a presupuesto, por ejemplo. ¿Lo van a hacer pesar? Yo creo que es el mismo peso que tuvo en el gobierno anterior. Es la misma, numéricamente es lo mismo. Y en el periodo de Vázquez, que numéricamente también el MPP, si quería imponer en su propia bancada del Frente Amplio, crear la mayoría, lo podía hacer, no hizo su ejercicio nunca. Bien, esto ahora puede, claro, pero antes tenían en el Ejecutivo al líder, a Mujica. Ahora está Vázquez y puede haber más choques en la interna. Teníamos en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, también el MPP podía imponer en la bancada del Frente Amplio por votación, si veía que alguna línea de trabajo o de decisión o de toma de decisiones, poderla cambiar. Sí. Y sin embargo, siempre el MPP tuvo la característica de ir a la discusión, llegar a un tema de relacionamiento y de la búsqueda de que sus planteos puedan advenirse, pero no por el peso solamente. Ahí se fue hasta el límite porque Astori casi renuncia. En el primer gobierno de Vázquez, y bueno, por la educación. Si habrá liderazgos en su momento del propio presidente de la República de Tabaré Vázquez, que cumplía con el 4,5 que había prometido en su campaña, y el liderazgo del ministro en su momento de Mujica, que fue uno de los que fue a buscarlo para que justamente se buscaran salidas comunes y se cumpliera con el 4,5, que por suerte se terminó la legislatura cumpliendo con el mismo. El diputado Carlos Varela de Asamblea Uruguay dijo en el Observador TV: este clima de tensiones no es el mejor para encarar un tema tan importante como el presupuesto. ¿Coincidís con que hay un clima tenso? Yo no veo un clima tenso. Yo tengo casi 6 comisiones adentro del Parlamento para trabajar. Acordamos con los distintos sectores en las distintas miradas. Mantenemos un diálogo. Lo que puede haber es una mayor o menor prevalencia en los temas, porque sí es cierto, somos una bancada mayoritaria de la cual tiene representación en todas las comisiones y en algunas, por su número, los tiene doble. Entonces la discusión es mayor. Ahora, la responsabilidad de la mochila también es mayor, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para el presupuesto quinquenal? Las comprometidas dentro de la campaña. La educación es una fundamental. Nosotros estamos abocados al cumplimiento de esa propuesta de llegar al 6% del Producto Bruto Interno en el próximo quinquenio. ¿Qué quiere decir? Llegar fue como en el 4,5, terminamos nosotros ese periodo cumpliendo con el mismo, con el cual tenemos que cumplir en esta etapa y va a ser parte del estudio del próximo presupuesto. Por eso estamos, en mi caso particular, me consta que otros compañeros quizás también, pero ir viendo detalladamente lo que ha sido la inversión en liceos de función pública, pero administrados en forma privada. ¿Eso qué quiere decir? Que durante estos últimos años se ha volcado la posibilidad por distintas leyes, rendiciones de cuentas y modificaciones, que empresas privadas queden exonerados de sus aportes, con un límite, si aportan a emprendimientos educativos. Estamos hablando, en estos últimos periodos de casi 5 años, de que hubo una inversión privada para 4 liceos que se dicen que son de función pública, pero administrados privadamente, de unos 250 millones de pesos, de distintas donaciones que se han dado.
Sin embargo, nosotros tenemos la información que los liceos públicos reciben donaciones de empresas privadas de tan solo 8 millones de pesos. ¿Cuál es lo primero que tenemos que destacar nosotros? La educación es laica, gratuita y obligatoria, y la responsabilidad por parte del Estado. Ir viendo que si nosotros vamos por el camino de las exoneraciones o por el camino de indicar que 4 liceos que son de función pública administrados en forma privada, lo comparamos con el resto de los más de 450 entidades y organismos de educación pública que tiene, es totalmente injusto. Y ese debate está puesto hoy en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una discusión del presupuesto y muchos de estos organismos educativos buscan sus beneficios a través de la rendición de cuentas de los presupuestos. Y que, insisto, vamos a colocar una mirada muy fuerte sobre este tema, y no sé si no hay que ir por el camino de la restricción y volcar esos dineros que vayan directamente a arcas del Estado, porque lo pierde el Estado, esos ingresos de no recuperación de los impuestos. Y es un debate que va a estar en este próximo presupuesto. Estamos hablando de los liceos como Jubilar, como Impulso, como Divina Providencia. Son 4 liceos que están en la zona de Casaballe, que son selectivos, que tienen apenas entre 120 o 400 alumnos el máximo, que al ingreso no aceptan repetidores, que la universalidad, que es la característica de la educación pública, está en debate. Bueno, está en debate este modelo cuando tenemos connotados dirigentes sindicales que han propuesto liceos para los hijos de los trabajadores de la bebida, como en el caso, que es esta misma mirada, y es un problema social importante. Sí, empieza ese proyecto de Richard Reed aparte. Y yo creo que ese proyecto, esa mirada es igual que esta, pero segmenta mucho más la sociedad. ¿Qué voy a pretender? ¿Tener liceos para los hijos de los trabajadores de la construcción, para los hijos de los trabajadores del sistema bancario? O sea, rompemos los lazos tradicionales de la educación pública en nuestro país, y no estamos diciendo de que no existe la educación privada. O sea, la Constitución es muy clara, los padres tienen su derecho de elegir qué orientación educativa hay. ¿Vos, Ivonne, sos partidaria de restringir estas donaciones a los liceos, a los colegios privados? Sí. Soy partidaria porque aparte me obliga en esta etapa volcar una necesidad de atención al sistema público que va en crecimiento. Hoy tenemos una matrícula de la educación técnica pública que ha explotado en muchísimos lugares. Entonces, yo invitaría a la empresa pública, o invitaría al propio dirigente Richard Reed, que esa intencionalidad de volcar dineros para la creación de un liceo, perfectamente se puede volcar esos dineros para instrumentar mejor un laboratorio en una escuela, en un liceo o en una enseñanza técnica, mejores materiales que se puedan diversificar. O sea, es un debate que estamos colocando sobre la mesa de qué sistema educativo público nosotros estamos sustentando. El gobierno sustenta el que nos ampara en la educación, que es la educación gratuita, pública, laica y obligatoria. El CODICEN plantea un salario mínimo docente de 25.000 pesos para el año 2020, ¿no? ¿Está bien esto? ¿Coincidís? Sí, yo creo que vamos a tener que tener algunas mejoras que serán propias de las discusiones futuras de los distintos consejos de salario. ¿Y estás de acuerdo con ese pedido? Yo creo que el pedido es una muy buena base de discusión, y nosotros, como sucede en los docentes, los no docentes, comparativamente en nuestro país tenemos diferencias salariales a nivel público importantes. Lo que sí creo que hay que hacer una fuerte inversión y atención en materia de salario para los maestros y profesores que recién comienzan.
Es esa actividad que tiene que empezar a encantarnos y a ser responsables, que el futuro del país está en la educación y en la investigación. Entonces, yo necesito motivar a los maestros y maestras que egresan con un mejor salario. Y eso va a ser parte también de la discusión del presupuesto. Por el tema de la autonomía, la ANEP hace su propio presupuesto y después veremos en la discusión del Parlamento cómo vamos acompañando y equilibrando ambas propuestas.